Hablemos de ciencia con Fefo. Construyendo átomos para ver las estrellas. Juguemos a construir átomos. Nos han enseñado que están formados por un núcleo con carga eléctrica positiva y en su exterior por electrones con carga negativa. Sabemos también que los núcleos están formados por protones positivos y neutrones neutros, quienes a su vez están formados de quarks y gluones. Pero ignoremos eso por el momento. Nuestro juego hoy, aquí, solo considerará núcleos positivos y electrones negativos. Las reglas del juego son muy sencillas. La primera regla: cualquier átomo que construyamos debe de ser eléctricamente neutro. Para construirlos, primero escogemos un núcleo con cierta cantidad de carga positiva. Luego incluimos un número de electrones tal que cancelen la carga positiva del núcleo. Por ejemplo, si escogemos un núcleo con carga positiva de 3 unidades, no nos preocupemos en este momento por el valor de esas unidades, simplemente consideremos que nos ayudan a contar y cancelar. Será necesario incluir 3 electrones, cada uno con una unidad de carga negativa. Así, el átomo que formaremos con ese núcleo y esos 3 electrones tendrá una carga final de 0, es decir, será neutro. Segunda regla: los electrones se acomodarán en capas u órbitas alrededor del núcleo y cada una de ellas podrá contener un cierto número máximo de electrones. La primera puede tener hasta 2, la segunda hasta 8, la tercera 18, etcétera. Es como si cada capa u órbita tuviera un huequito en el que se puede introducir el electrón, pero tiene un número fijo, como acabamos de describir. Por el momento no nos preocupemos por la razón, simplemente tomémoslo como una regla del juego y ya, aunque sí existe una razón. Las capas disponibles están distribuidas más o menos concéntricamente y separadas entre sí por distancias muy específicas al átomo que hemos construido y que tampoco nos explicamos en este juego. Lo importante es que dado un núcleo, lo cual define un átomo, estas distancias son características de ese núcleo. Regla número 3. Tenemos que ahorrar. Poner un electrón en una capa cuesta energía. Conforme la capa se aleja del núcleo, el precio es mayor. La regla consiste en que debemos acomodar los electrones de tal modo que gastemos el mínimo de energía. Antes de complicar el juego, veamos a dónde nos llevan estas 3 simples reglas. Como primer intento, escojamos un núcleo con carga de 2 unidades positivas. Para satisfacer la primera regla, escogemos 2 electrones. Tomando en cuenta la segunda y tercera reglas, concluimos que los electrones deben ser colocados en la primera capa. Por lo tanto, este átomo consiste de su núcleo y una sola órbita con los 2 electrones en ella. Veamos otro ejemplo. Ahora escogemos un núcleo con 4 unidades de carga positiva
que por lo tanto requerirá 4 electrones. ¿Cómo los acomodamos en las capas? Pues por la segunda regla solamente podemos poner 2 en la primera capa y por la tercera regla los 2 restantes quedarán en la segunda. No pueden irse más arriba. Un problemita. Escojo un núcleo con 29 unidades positivas. ¿Cómo las distribuirían? ¿Cómo distribuirían a los 29 electrones requeridos para que el átomo sea neutro? La diferencia primordial entre los diferentes átomos conocidos es el número de cargas que los conforman y cómo se distribuyen en las diferentes capas. Los átomos que tienen capas incompletas se comportan muy diferente a aquellos que las tienen llenas. La vida como la conocemos, con toda la variedad de materiales y sustancias, es resultado de esos acomodos. Estas simples reglitas nos pueden ayudar a tener una idea un poquito caricaturesca e incompleta, pero creo que útil, de cómo se forman los diferentes átomos. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. Dada una cantidad de carga positiva, las reglitas nos definen de manera única cuántos electrones deben ser incluidos y en cuántas capas. Resulta que las distancias entre capas y el número específico de electrones permitidos por cada una de ellas son cosas que podemos entender y calcular, pero por el momento en nuestro juego no nos vamos a preocupar por ello. Algo que sí quiero hacer es complicar un poquito el juego para describir algo muy interesante. Supongamos que el juego nos permite, una vez construido un átomo, calentarlo. Es decir, nos permite hacerlo vibrar inyectándole energía. Lo ponemos a vibrar y ello hace que los electrones adquieran energía adicional, que en principio les podría permitir brincar a una capa más cara, es decir, más alejada del núcleo. Recuerden que ir a una capa más alejada cuesta más. Entonces, si el calor que le dimos a un electrón es suficiente para pagar el precio de una capa más alejada y además esa capa no está llena, es posible que de repente y sin ningún aviso el electrón gaste su energía adicional y se cambie a esa capa. Si ello sucede, decimos que el átomo está excitado. Una vez excitado, la regla de que al universo le gusta ahorrar nos hace pensar que el electrón que brincó y dejó un hueco disponible en la capa de abajo o algún otro que ya se encontraba en la capa cara, pensará o deberá regresarse y ocupar el hueco. Al hacerlo, le sobrará energía y se deshace de ella emitiéndola electromagnéticamente, es decir, emitiendo luz. Una luz con una energía correspondiente al precio de ir entre las capas. Mientras haya energía entrando al sistema, eso pasa una y otra vez en un sangoloteo interminable. Como los precios de las capas, es decir, sus distancias, son únicas para cada átomo, la luz que emite cada átomo en esos sangoloteos es única. Es como una huella digital para cada átomo. Así, si nosotros vemos la luz que viene de una estrella, por ejemplo la del Sol, y la analizamos, podemos desde aquí en nuestro planetilla y con este simple juego determinar qué átomos forman a esa estrella. Impresionante, ¿no?
Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com, o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com.